Bien, para retomar los ejercicios del trabajo práctico número 4 que corresponde a funciones, eh, vamos a desarrollar el ejercicio B, que es un ejercicio que yo propuse para resolver en clase, pero bueno, el tiempo nos comió bastante el día de hoy, hemos visto muchos temas y en principio lo que nos pide hacer este ejercicio es una adaptación de un ejercicio anterior. El ejercicio A, que en un momento lo comentamos, eh, ya se resolvió anteriormente y lo que nos pide es hacer justamente una adaptación de una función que desarrollamos para ese ejercicio, que es validar mail. Entonces, eh, lo que nos pide es tener en cuenta más de un dominio como válido. Entonces, volviendo a Colab, lo que vemos en principio es el ejercicio A, que nos pedía desarrollar o diseñar una función que determine si una dirección de email es válida. Decíamos que una dirección de email es válida si es que tiene el símbolo arroba y tiene el dominio gmail.com. Entonces, por ejemplo, aquí vemos la función validar email, que simplemente tiene simplemente nos dice mediante la función find si es que esta subcadena Gmail se encuentra dentro de la cadena ingresada. Es decir, nosotros ingresamos un correo, una dirección de correo electrónico, por ejemplo, luis@gmail.com, y si esta dirección ingresada contiene esta subcadena @gmail.com, entonces nos devuelve verdadero. Disculpen, nos devuelve verdadero. En el caso de que nos devuelva falso es porque no encuentra esa coincidencia. Cuando no encuentra la coincidencia, es decir, cuando esta función de cadenas que hemos explicado en clase, no encuentra ninguna coincidencia de esta cadena dentro de esta cadena de aquí, entonces nos devuelve el valor -1. Entonces nosotros vamos a decir que cuando el valor que me retorna esta función find es -1, yo devuelvo falso. Es decir, el valor que devuelvo es falso, puesto que el email no es válido, por supuesto. Si no es válido, es porque no encontró coincidencia. Si no, podemos decirlo, puesto que no hay coincidencia. Y devolvemos verdadero, puesto que sí hay coincidencia. Es decir, si nos devuelve un valor distinto de -1, hay coincidencia, o sea, devolvemos true. Si nos devuelve el valor -1, no hay coincidencia del dominio, por tanto, devolvemos falso. Entonces, lo que hacíamos era preguntar justamente por ese valor que nos devolvía. Luego invocamos la función validar mail y le dábamos un mail para que verifique si es válido o no. Entonces, lo siguiente que hacíamos era preguntar: ese valor que me devuelve la función validar mail, es decir, ese return, ¿es verdadero o es falso? Entonces, si es verdadero, o sea que el dominio es correcto, nos devuelve el mensaje de que el correo es válido. Y como vemos aquí en este ejemplo, ingresamos el correo con un dominio correcto, luis@gmail.com, y nos devuelve el mensaje, nos muestra el mensaje en consola de que el correo justamente es válido. Entonces, si yo vuelvo a ejecutar e ingreso eh, el mismo correo, pero con un error de tipeo, tal vez escribí una coma en vez de poner un punto, o tal vez me comí la letra O y me equivoqué al tipear simplemente. Como vemos, me muestra el mensaje del que correo es inválido. ¿Por qué? Porque me devolvió el valor falso. Es decir, la función find devolvió -1, lo que quiere decir a su vez que no hay coincidencia de esta cadena en esta cadena de aquí. Bien. Entonces, una vez repasado ese punto, vamos a copiar la función validar mail,
porque dijimos que vamos a hacer una adaptación de esta y vamos a desarrollar el ejercicio B. Entonces, y vamos a añadir un bloque de código y vamos a hacer la adaptación que nos pide. Vamos a quitar los comentarios. Bien. Como vemos, aquí la modificación que nos pedía justamente era la de admitir más de un dominio como válido. Es decir, tener en cuenta, por ejemplo, además de @gmail, tener @hotmail, @yahoo, etc. Es decir, todos estos dominios son válidos. Entonces, lo que hacemos con eso es simplemente agregar una pequeña alternativa. Nosotros, otra vez, como en todo, no hay una única solución a un problema. Entonces nosotros lo que podremos hacer es pasarle una lista de dominios. Podremos pasarle dominios. Es decir, todos los dominios que sean válidos. O nosotros simplemente podríamos establecer los dominios que son válidos por defecto. Entonces nosotros podríamos crear, por ejemplo, un parámetro por defecto que siempre tenga los dominios que nosotros queremos. Entonces, yo por ejemplo diré que los únicos dominios que acepto son @gmail.com, es decir, este de aquí, y @hotmail.com. Entonces, como ven, aquí tengo más de un valor como dominio válido. Entonces, siempre que yo ingrese y quiero utilizar la función validar mail, va a tomar en cuenta estos dos dominios. Entonces, lo que yo haré ahora no me alcanza con solo preguntar por un dominio. Lo que yo debería hacer es preguntar por todos los dominios de mi lista de dominios. Entonces, este ejercicio solo recibe una pequeña adaptación y se resuelve de la siguiente manera. Lo que haremos es recorrer para cada dominio en mi lista de dominios, es decir, para cada cadena, ya sea @gmail como @hotmail, como sea alguna otra cadena que nos ingrese el usuario, si es que desea cambiar el valor de este parámetro por defecto, lo que haremos entonces es otra nueva verificación. Entonces vamos a realizar el mismo análisis, es decir, vamos a analizar cada dominio en este caso, no solo @gmail.com, y vamos a someterlo al mismo análisis. Si el índice que nos devuelve la función find, es decir, si el índice que nos devuelve esta función justamente es el que corresponde a un match negativo, es decir, a que no se ha encontrado esta cadena dentro del correo ingresado, entonces devolvemos -1. Y por tanto, la función devuelve falso. Es decir, no hay coincidencia con cualquier dominio que nos ingresa. En el primer caso no hay coincidencia con el primero, o en el segundo no hay coincidencia con el segundo. Pero bueno, como ven, hay una pequeña adaptación más que hacer, y es que esto fallará en cuanto encuentre un dominio que no sea válido. Es decir, por ejemplo, si yo ingreso este correo, va a fallar en esta verificación, porque como ven, me faltó ingresar la O y no corresponde al mismo dominio, no corresponde a este dominio de acá. Entonces, yo preguntaré por este correo, por ese dominio, y me devolverá -1, porque lógicamente no son iguales. Esto no es igual que esto. Entonces, por tanto, me va a devolver falso. Y hay algo importante que tienen que tener en cuenta siempre, que es que cuando yo hago la sentencia return, termino la función. Es decir, que va a saltarse el for y va a saltarse el resto del if y no va a preguntar por ningún otro. Es decir, cuando no coincida uno, yo ya voy a dejar de preguntar
por todos los demás dominios. Entonces, como vemos aquí hay un problema. Nosotros solamente estamos tomando en cuenta el caso en el que en el que alguno falle y deberíamos verificar por todos. Entonces lo que vamos a hacer es que eh, cuando esto sea -1, vamos a tomar en cuenta una pequeña bandera, un pequeño indicador que nos va a decir eh, hubo hubo un dominio que no coincidió, o hubo al menos uno que coincidió o alguno que no coincidió. Entonces nosotros vamos a tener en cuenta el caso de la negación, es decir, vamos a decir hubo una coincidencia. ¿A qué nos referimos con esto? Que al menos uno de estos dominios, al menos uno, nos basta con que uno coincida, dio match con este correo ingresado. O sea, el correo sí es válido. El correo pertenece a la lista de dominios válidas. Entonces, y es distinto de -1, o sea, hubo coincidencia. Lo que vamos a hacer es a mostrarnos de alguna manera, alertarnos, en este caso con una variable booleana, de que hemos terminado el código. Entonces, en este caso, vamos a hacer un return true. Porque cuando encontramos uno que coincidió, deberíamos salir. Y en cualquier otro caso, es decir, si para todo, luego de haber recorrido toda la lista, aún así no encontré ninguno, entonces haré return false. ¿Por qué? Porque si yo salgo de este for, es porque nunca entré aquí. Yo solo entro a este return y es que hay alguno que coincide. Si hay alguno que coincide, devuelvo verdadero. Si devuelvo verdadero, entonces no hago nada más. Recuerden, return termina toda la ejecución de la función. Tendencia de return, por ejemplo, vamos a ver con un ejemplo distinto. Bien, vamos a ver con este ejemplo, por ejemplo. Aquí tenemos, como ven, este dominio coincide con el segundo dominio que tenemos acá. Entonces, este correo sí es válido. Nosotros lo sabemos de antemano. Lo que vamos a hacer es verificarlo. Entonces, vamos a decir lab@hotmail.com pertenece al dominio Gmail. Recuerden, siempre que recorremos una lista comenzamos del primer elemento. Entonces, este correo de aquí pertenece al dominio Gmail. Concretamente, no, porque obviamente no hay coincidencia entre Hotmail y Gmail. Entonces devolvemos -1. O sea, esta condición es falsa. Entonces no ejecutamos esto de aquí. Porque sí, porque no hubo coincidencia. O sea, esto es -1. Para el caso Gmail, esto es -1. Entonces no saltamos este código. Y vamos a preguntar por el segundo elemento. Entonces, lab@hotmail.com pertenece al dominio @hotmail.com. Sí, sí pertenece. Entonces, find nos devuelve un valor distinto de -1. Nos devuelve el valor en el cual haya hecho match. Entonces, una vez que esto termina, una vez que termina de hacer esa comparación, devuelve true, hace return true. Y cuando hace return true, termina todo el código. Entonces, sale de la función y ni siquiera verifica esta línea. Se salta esta línea de aquí. Se salta el return false. Entonces, acaba. Como ven, en el caso afirmativo no hay problema. Y ahora, si yo ingresara un correo inválido, como ven, me comí una O. Otra vez, para el primer caso ya vimos que no hay coincidencia. Ahora, para el segundo caso, cuando verifiquemos, este correo de acá no pertenece a este dominio, entonces esta condición va a dar falso también, porque el resultado de find también va a ser -1. Entonces, no se cumple esto, por lo tanto no devolvemos true. Salimos de aquí y vamos a preguntar por el siguiente dominio. ¿Qué ocurre? No hay más dominios. Como no hay más dominios,
entonces termino el for. Como termino el for, salto todas estas instrucciones y voy a la última línea de código de mi función. Entonces hago return false y otra vez, como dijimos, cuando hay sentencia return, termino mi función. Salgo de aquí y devuelvo el valor falso. Entonces vamos a testear. Vamos a probar un correo. Vamos a probar estos mismos que les he mostrado. Vamos a ver. Haré print. Disculpen. Vamos a utilizar esto de aquí para que sea más fácil. Bien, entonces, ven, ahora vamos a tener en cuenta más de un dominio. Ejecutamos. Como ven, me pide un correo. Vamos a escribir @gmail.com. Vamos a probar el primer caso. Sabemos que debería devolver válido, correcto, porque nos devuelve verdadero si hay coincidencia, ya lo habíamos verificado. Entonces ahora vamos a ingresar otro. Vamos a probar. Y como vemos también es válido porque otra vez pertenece a la lista de dominios. Una vez más. Vamos a escribir. Como ven, está mal escrito, me he equivocado al tipear. Ingreso y me dice que es inválido. Entonces, como vemos, cada una de las sentencias está bien verificada. Y algo extra que nos permite esto es que, como dijimos, este parámetro es por defecto. Los parámetros por defecto no es necesario agregarlos, pero nosotros lo que sí podemos hacer es modificarlos. Podemos darle nuevos valores. Entonces, si yo no quiero tener solo en cuenta estos dominios o directamente no quiero tener en cuenta ninguno de ellos, yo puedo decir que solamente este dominio es válido. Es decir, solo los correos de @yahoo.com.ar serán válidos. Y ahora si yo ingreso @gmail.com, me dice que es inválido, porque concretamente no pertenece a este dominio. Otra vez, modificamos, al modificar el parámetro opcional, al agregar uno extra, modificamos el que tenemos aquí por defecto. Entonces, vamos a probar de vuelta y esta vez vamos a poner el caso afirmativo. Como vemos, este sí es válido. Bien. Sin más, eso resolvería el ejercicio adicional que les había mostrado para la práctica. Esto obviamente puede retocarse. Alguno tal vez se dará cuenta que hay una posible falla en el código, o una posible mejora más bien en el código. Pero bueno, eso lo dejo a criterio de ustedes. Y en todo caso, si surge alguna duda o alguna mejora, me lo comenten luego en el grupo. Sin más, muchas gracias.